A ver, imaginemos el Madrid del año 1876. La hija de uno de los escritores más famosos de España, de Mariano José de Larra, pues empezó a ofrecer un trato que sinceramente parecía desafiar todas las leyes de las finanzas. Madre mía, el caso de Baldomera Larra es que es fascinante. Totalmente. O sea, Baldomera prometía a cualquiera que le entregara su dinero una rentabilidad mensual del 30%. ¿Así, sin más? Un 30% mensual. Es una auténtica barbaridad si lo piensas. Claro, y mucho antes de Internet, de las criptomonedas, de las redes sociales, esta mujer creó una trampa financiera espectacular y además operando a plena luz del día. Sí, sí, recaudando millones de reales de miles de afectados. Justo. Y simplemente usando el capital de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. Y bueno, lo más impactante de aquel caso no fue la mecánica del fraude en sí, que a ver, era bastante rudimentaria, sino esa fe ciega de quienes hacían cola en su puerta. Ostras, sí, las colas kilométricas. Exacto. Baldomera inventó un espejismo que por desgracia sigue devastando vidas hoy en día, porque ella entendió algo fundamental, y es que para vaciar los bolsillos de alguien, pues primero hay que secuestrar su sentido común. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un análisis donde vamos a diseccionar una pila de fuentes muy diversa, la verdad. Sí, tenemos de todo hoy sobre la mesa. Tenemos artículos financieros complejos, estudios de psicología conductual, archivos históricos y también reportajes de investigación de la AARP, la Asociación Estadounidense. Es una inmersión completa, desde luego. El objetivo para nuestra audiencia hoy es entender la verdadera anatomía de la manipulación. Porque, a ver, cuando vemos que personas increíblemente brillantes y educadas caen en estas trampas financieras y acaban en la ruina, no estamos ante un simple problema de matemáticas. Para nada. No es un error en una hoja de cálculo. Exacto. Estamos ante un hackeo directo a la mente humana. Claro. Y es que los documentos que vamos a analizar revelan que el estafador moderno opera básicamente como un psicólogo sin reglas. O sea, no ataca las cuentas bancarias directamente. Va por algo mucho más profundo, ¿no? Eso es. Ataca las vulnerabilidades emocionales, los miedos, las esperanzas de la gente. Pero bueno, para comprender cómo logran esta manipulación psicológica, yo creo que primero es imprescindible mirar la estructura sobre la que construyen estas ilusiones. Las matemáticas puras y duras. Exactamente. Las matemáticas detrás de un colapso programado. Pues empecemos por la base geométrica del desastre, o sea, el esquema piramidal clásico. Revisando las fuentes, la propia enciclopedia Wikipedia ofrece una definición que, la verdad, debería servir de advertencia universal para cualquiera. Sí, es una definición muy clara. Básicamente es un modelo de negocio donde los participantes obtienen beneficios casi exclusivamente por reclutar a nuevos miembros. O sea, no por vender un producto real o dar un servicio útil. Y claro, el defecto letal de este modelo es su insostenibilidad matemática. Las fuentes exponen un ejemplo numérico que no deja lugar a dudas. A ver, cuéntanos ese ejemplo, porque los números asustan. Pues imaginemos una población cerrada, pongamos 100.000 personas. El esquema exige una inversión inicial de $100 y te promete un retorno de 1.600. Una rentabilidad increíble, claro. O sea, demasiado buena. Pues para que el organizador pueda pagar esa suma al primer nivel, necesita obligatoriamente que entren nuevos participantes aportando capital fresco. Claro, el dinero no crece de los árboles. Justo. Cada nivel de la pirámide requiere multiplicar exponencialmente el número de personas reclutadas. Es una progresión geométrica. Fíjate que para visualizar bien este colapso, en nuestra mente podemos pensar en el típico juego infantil de las sillas musicales, pero a la inversa y con unas consecuencias nefastas. Me gusta mucho esa analogía. Claro, porque en el juego normal la música suena, quitas una silla y alguien se queda fuera. Pero en la versión financiera de la pirámide, para que la música siga sonando, el organizador está obligado a añadir millones de sillas nuevas cada minuto. Y claro, vivimos en un planeta finito. Exacto. Llega un punto matemático inevitable donde simplemente no hay más personas físicas que reclutar. Es imposible. Y cuando ese límite se alcanza, volviendo a nuestro ejemplo de los 100.000 habitantes, la crudeza de la matemática sale a la luz. O sea, solo unas 4.095 personas, las que entraron súper pronto, logran cobrar. Madre mía, 4.000 de 100.000. Sí. Mientras tanto, más de 91.800 personas en la base pierden absolutamente todo su dinero. Es que es brutal. O sea, el sistema no fracasa por una mala gestión empresarial, ¿verdad?
¡Qué va! ¡Qué va! Está diseñado desde su código fuente, desde el minuto uno, para que más del 90% de la gente se estrelle. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y las fuentes también distinguen entre cómo se presenta esta estructura al público? Hablan, por ejemplo, de pirámides abiertas, donde la necesidad de reclutar es evidente. Sí, como las famosas células o flores de la abundancia. Eso es. Los participantes ven perfectamente la red, pero bueno, deciden ignorar que el mercado se va a saturar. Y luego, por otro lado, están las pirámides cerradas, que es el famosísimo esquema Ponzi. Ahí la ilusión es totalmente distinta. Claro. Claro, porque ahí hay un gestor central que oculta la red completa. O sea, afirma que está invirtiendo el capital en bolsa o en inmuebles, cuando en realidad pues simplemente transfiere el dinero de los nuevos a los antiguos. Y fíjate, esa distinción que haces es clave para entender el siguiente salto evolutivo de estas estructuras, que es el marketing multinivel o el famoso MLM. Un tema polémico donde los haya. Ya te digo, los archivos históricos sitúan su origen por ahí por 1934 con una empresa llamada Nutrilite, fundada por Karl Remborg. Y luego pegó el gran pelotazo, ¿no? Exacto, la gran explosión llegó con Amway a finales de los años 50. Y aquí está el truco. El MLM introdujo un elemento que lo cambió absolutamente todo a nivel legal. El producto físico. Eso es, un producto tangible. De repente, los participantes no solo ganan dinero por reclutar, sino teóricamente por las ventas de productos que genera su llamada línea descendente, o sea, la gente que han metido en la red. A ver, aquí a mí me surge una duda monumental. O sea, si la progresión matemática de una pirámide garantiza la ruina, ¿cómo es posible que estas corporaciones multinivel operen a plena luz del día moviendo miles de millones sin que nadie acabe en la cárcel? Bueno, es la gran pregunta. Claro, porque debe haber algún tipo de vacío legal. Especialmente, o sea, cuando revisamos los datos de plataformas como Faster Capital y los estudios académicos que tenemos en las fuentes, Los datos son desoladores, sí. es que el panorama de las tasas de éxito en el MLM es sombrío. Se estima que más del 90%, e incluso rozando el 99,9% según algunos estudios, pierde dinero o abandona en 5 años. Es una locura. Menos del 1% logra generar ganancias equivalentes a un salario mínimo. Entonces, a ver, viendo estas cifras de fracaso absoluto, ¿no es el MLM simplemente una pirámide legalizada? Pues mira, la frontera entre un negocio legítimo y un fraude estructural se reduce a una diferencia jurídica súper sutil. Los documentos de un IFE lo explican muy bien. ¿Y qué dice exactamente la ley? La ley establece que en un MLM genuino, la fuente principal de los beneficios debe provenir de vender productos a consumidores reales, o sea, gente de fuera de la red. Vale, consumidores finales. Eso es. En cambio, en un esquema piramidal ilegal, el dinero fluye casi exclusivamente de las cuotas de entrada y de las compras obligatorias que hacen los propios distribuidores. Ya, pero sabemos que en el mundo real esa línea es finísima, es extremadamente difusa. Totalmente. Y el caso histórico de Herbalife, que está súper detallado en las fuentes, lo demuestra a la perfección. Ah, sí, la gran apuesta de Wall Street, cuando el multimillonario Bill Ackman apostó $1.000 millones a que la empresa colapsaba. Exacto. Él argumentaba que era un esquema piramidal súper sofisticado. Y claro, la realidad operativa mostraba un fenómeno tremendo conocido como la calificación de garaje. Que el nombre ya lo dice todo, la verdad. Total. Los distribuidores sentían una presión brutal para comprar grandes cantidades de inventario con su propio dinero, solo para mantener su estatus en la empresa y no perder las bonificaciones. O sea que acababan con el garaje de su casa lleno de cajas de batidos que no le podían vender a nadie. Literalmente. Y esa acumulación de inventario creaba la falsa ilusión contable de que había ventas minoristas. Madre mía. Y claro, ahí es cuando entró la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, e hizo una investigación masiva. Sí. Y el desenlace fue sonado. Una multa de $200 millones y la exigencia de una reestructuración radical. La FTC les obligó a demostrar que al menos el 80% de sus ingresos venía de clientes finales. O sea, ventas reales, de verdad. Exacto. Y no del autoconsumo de los distribuidores. Ahora bien, Herbalife no fue clasificada oficialmente como pirámide y, bueno, logró sobrevivir adaptándose. Pero claro, el caso dejó en evidencia la enorme dificultad que tienen los reguladores para desmantelar estructuras que camuflan el reclutamiento bajo la apariencia de ventas. Es muy difícil perseguirlo legalmente, sí. Pero bueno, a ver, si las cifras de fracaso son de dominio público y la matemática del colapso es tan evidente, surge la gran incógnita. ¿Por qué la gente sigue cayendo en masa?
Claro, ahí está el quid de la cuestión. Para responder a eso tenemos que apartar la vista de los números y meternos de lleno en la psique humana. Totalmente. Los análisis de Complot 360 que tenemos en la mesa proporcionan un marco conceptual súper interesante, el famoso triángulo del fraude. Eso es. Este modelo explica que para que una persona participe en un engaño, ya sea como víctima o, ojo, como perpetrador de un esquema insostenible, suelen converger tres fuerzas. A ver, desglosemos esto. La primera fuerza es la presión. Y ojo, no hablamos de simple avaricia o de querer un yate. Hablamos de situaciones límite. Deudas médicas asfixiantes, el miedo a que te desahucien o la urgencia de mantener un estatus social que se te está cayendo a pedazos. Claro, y esa presión altera por completo cómo evalúas el riesgo en tu mente. Y la segunda fuerza sería la oportunidad, ¿no? Exacto, que aparece cuando los sistemas son opacos o directamente no hay regulación. Y la tercera fuerza es la racionalización. Ese diálogo interno súper peligroso con el que nos justificamos las cosas. Sí, el típico me lo merezco o es temporal. Eso es. Pensamientos de, bueno, el sistema tradicional está amañado de todos modos, o si mis amigos de toda la vida confían en esto, pues tiene que ser seguro. Pero fíjate, este triángulo interno se vuelve letal de verdad cuando choca con un manipulador externo. Y aquí entra una distinción vital que hace el psicólogo Diego Cáceres en Las Fuentes. La diferencia entre influencia y manipulación. Exactamente. La influencia busca el beneficio mutuo. Es transparente. O sea, imagina un asesor financiero registrado que te explica bien los riesgos de un fondo de inversión. Y tú como cliente tomas una decisión informada, claro. Justo. Pero la manipulación es encubierta y es egocéntrica. Suprime la autonomía de la persona operando desde las sombras. Utilizando resortes emocionales, ¿no? Sí, la adulación excesiva, la culpa, o el clásico si me amaras lo harías, o el miedo a quedarte fuera de una oportunidad que te va a cambiar la vida. O sea, yo esto lo comparo con un troyano informático. A ver, explícate. Pues que en lugar del típico estafador de película que te amenaza, estos perfiles vienen disfrazados de actualización del sistema. O sea, parece que vienen a solucionarte un problema o a traerte abundancia, pero en realidad es un código malicioso programado para secuestrar tu sentido común. Me parece una metáfora buenísima, porque además operan construyendo un juego de confianza extremo. Las fuentes documentan muy bien cómo explotan sesgos cognitivos muy concretos. Como el aislamiento, por ejemplo. Totalmente. Un manipulador hábil detecta enseguida quiénes son las voces escépticas en el entorno de la víctima y empieza a sembrar desconfianza. Claro, te dicen cosas como tu familia no quiere verte triunfar o los bancos tradicionales no quieren que sepas este secreto. Eso es. Al cortar los lazos con el exterior, el estafador se erige como la única fuente de la verdad absoluta. Es que es sobrecogedor ver cómo estas tácticas se adaptan al clima cultural de cada momento histórico. O sea, la estafa se pone un disfraz nuevo según la época. Sí, mutan constantemente. Antes mencionábamos a Baldomero Larra en el siglo XIX, pero si damos un salto al fraude de Bernie Madoff en Estados Unidos, la estrategia cambia por completo. Claro, Madoff no iba por gente desesperada. Para nada. Él apuntó directamente a la élite financiera y cultural. Usó todo su prestigio como expresidente del mismísimo Nasdaq para construir un aura de exclusividad brutal. Sí, tan potente que grandes bancos e inversores simplemente asumieron que alguien de su nivel no podía estar cometiendo un delito. Su autoridad desactivó los controles de seguridad de gente muy culta. Es alucinante. Oye, y luego está el caso histórico documentado por Unife que muestra una adaptación diferente. O sea, explotar el caos macroeconómico. Hablamos de CLA en el Perú de los años 90. Uf, el caso de Carlos Manrique. Logró captar $640 millones de 200.000 personas. Pero claro, el contexto ahí lo es todo. Perú atravesaba una recesión brutal, hiperinflación. Exacto. Cuando la moneda local pierde valor cada día que pasa y los bancos parecen a punto de quebrar, pues una entidad que te ofrece retornos irreales del 20% ya no parece un riesgo loco. Se percibe como el único salvavidas al que agarrarse. La desesperación de todo un país bajo las defensas racionales de la sociedad entera. Y fíjate, si avanzamos más en el tiempo, llegamos a una adaptación mucho más reciente y yo diría psicológicamente aún más compleja. El telar de la abundancia. También conocido en algunos sitios como mandalas o flores, ¿verdad? En Argentina pegó fortísimo. Sí.
Este esquema exigía poner unos $1.400 de entrada y luego la misión de invitar a 2 personas más para poder llegar al centro de la flor y cobrar. Pero claro, el camuflaje que utilizaron aquí fue brillante a nivel manipulativo, porque, y manteniendo nosotros aquí una neutralidad absoluta al analizar esto, hay que señalar cómo las organizadoras adoptaron hábilmente la retórica de movimientos sociales legítimos. Sí, se apropiaron del discurso del empoderamiento femenino. Los textos que usaban para reclutar evitaban por completo la jerga financiera. Ni una palabra de intereses, ni rendimientos, ni inversiones, no. Nada de eso. Hablaban de economía solidaria. Y entregar esos $1.400 se vendía como un regalo hecho desde el amor para cumplir los sueños de una hermana. Ostras. Claro, al envolver una exigencia económica en esta narrativa de sororidad y apoyo mutuo, lograron esquivar todo el escepticismo que la gente tendría ante un negocio tradicional. Fue una táctica tan efectiva que engañó a muchísimas mujeres, incluso figuras públicas, actrices súper conocidas en Argentina como Jasmine Stewart, que participaron convencidas de que ayudaban a una causa justa. Es que es fascinante y aterrador a partes iguales ver cómo el llamado fraude de afinidad desactiva nuestras alarmas. Cómo logra la mente ignorar las señales de peligro cuando la estafa viene envuelta en tus propias banderas ideológicas. Pues aquí entra lo que en sociología se llama el monopolio de la información dentro de los grupos de confianza. A ver, explícanos cómo funciona esto en la cabeza de las víctimas. Pues mira, cuando la propuesta surge dentro de un círculo íntimo, ya sea una iglesia, un grupo activista o tus mejores amigos, las reglas de la lógica financiera se apagan. Claro, no vas a pedirles una auditoría a tus amigos. Exacto. Pedir ver los balances o dudar de la sostenibilidad matemática deja de ser un acto de prudencia económica, a ojos del grupo se interpreta como una falta de fe o peor, como una traición personal a los ideales compartidos. Claro, te conviertes en el malo de la película. Totalmente. La presión social dentro de ese grupo afín es tan asfixiante que la persona prefiere tragarse sus dudas antes de enfrentarse al rechazo de su propia comunidad. Y esa misma dinámica explica por qué la caída luego es tan sumamente devastadora. Lo que nos lleva a apartar el foco de los estafadores y ponerlo en quienes soportan el impacto cuando la pirámide se derrumba. El coste humano, que suele ser invisible en las noticias. Eso es. Las cifras millonarias tapan el trauma psicológico de las víctimas. Y aquí los reportajes de la AARP, que es la principal organización estadounidense de apoyo a personas mayores, revelan historias que de verdad te hielan la sangre. Sí, el caso de Rose Stein es desgarrador. Hablamos de una mujer de 75 años que perdió literalmente los ahorros de toda su vida, unos $70.000. En una estafa romántica, si no recuerdo mal. Sí, empezó por Instagram. El estafador usurpó la identidad de un periodista que ella admiraba, trasladó la charla a videollamadas e invirtió semanas, en construir un vínculo romántico falso. Y cuando ya la tenía enganchada emocionalmente, dio el golpe. Exacto. Inventó una crisis, le dijo que un paquete súper valioso, un regalo para ella, estaba retenido en la aduana y que necesitaba dinero urgente para pagar los impuestos y liberarlo. O sea, no fue un atraco de una sola vez, fue una tortura lenta. Cada transferencia iba seguida de una nueva urgencia falsa, hasta dejar a esta mujer a sus 75 años con apenas $500 en el banco. Es que es muy cruel, y el desenlace no se cuenta en un juzgado, se cuenta en un hospital psiquiátrico. Rose tuvo que ser ingresada con pensamientos suicidas. Este nivel de destrucción nos demuestra que el daño va muchísimo más allá del dinero perdido. Y la ciencia respalda esto. Hay un estudio de 2015 de FINRA, la autoridad reguladora en Estados Unidos, que determinó que casi 2/3 de las víctimas sufren secuelas emocionales severas. Ataques de pánico, depresión clínica profunda. Incluso síntomas de trastorno de estrés postraumático. El cuerpo lo somatiza con insomnio, pérdida drástica de peso o hipertensión grave. Fíjate que hay una dimensión en el fraude que lo hace único frente a otros delitos. Si a alguien le entran a robar a casa por la fuerza, la víctima siente terror, claro, pero la sociedad le ofrece compasión inmediata. Claro, está clarísimo quién es el criminal y quién es la víctima. Exacto. Pero en el fraude financiero, la dinámica es retorcida. Los datos muestran que casi la mitad de las víctimas, un 47%, se culpan exclusivamente a sí mismas. Sienten que su cerebro les ha fallado. Es que esa es el arma final del manipulador, transferir la culpa. Diseñan todo para que seas tú quien voluntariamente firme el cheque o dé la contraseña. Y cuando la ilusión cae, la vergüenza te aplasta, te sientes cómplice de tu propia ruina.
De hecho, los documentos mencionan a una mujer súper inteligente con una carrera brillante que perdió $200,000. O sea, esto rompe el mito de que solo cae gente sin educación financiera. Cualquiera puede caer. Nadie es inmune. Entonces, sabiendo que los estafadores atacan en momentos de vulnerabilidad máxima, como un divorcio o la soledad, ¿cómo cambiamos este estigma social para que las víctimas dejen de esconderse por vergüenza? Pues mira, desmantelar ese estigma pasa por entender que superar esto es literalmente atravesar un proceso de duelo. La víctima no llora solo por el dinero. Llora por la ilusión perdida, claro. Llora por la muerte de una relación en la que había invertido afecto, por un futuro que ya no existe y, sobre todo, por la pérdida de confianza en su propio criterio. Y para quienes rodean a una víctima, organizaciones como la AARP o programas como BOA REST dan consejos clarísimos. La regla de oro es cero juicios. Fundamental. Preguntas tipo ¿cómo no lo viste venir? O ¿en qué pensabas? Solo echan sal en la herida y aíslan más a la persona. Hay que escuchar sin juzgar y tomar acciones concretas. Ayudar a la persona a desconectarse del todo del estafador, bloquear contactos. Sí, porque el vínculo que se crea es como una adicción. Y a la vez es vital mantener a la víctima activa socialmente y conectada a grupos de apoyo. Escuchar a otras personas que han sufrido lo mismo disuelve la vergüenza rapidísimo. Es el antídoto perfecto para recuperar el control. Bueno, llegados a este punto de nuestro análisis, hemos desglosado la cruda matemática de las pirámides, hemos diseccionado la mente del manipulador con el triángulo del fraude. Y hemos visibilizado el tremendo dolor psicológico de las víctimas, que no se nos puede olvidar. ¿Y por qué importa todo esto para quienes nos escuchan? Porque entender estos mecanismos no solo protege nuestras cuentas bancarias, protege nuestra autonomía emocional. Es una llamada a usar el pensamiento crítico como un escudo contra la manipulación. Pero claro, antes de cerrar esta inmersión, no puedo evitar dejar una reflexión inquietante sobre la mesa, yendo un pasito más allá de lo que dicen los documentos. A ver, cuéntanos. Si hemos visto que las redes sociales ya han acelerado estos fraudes y que los estafadores humanos invierten semanas en ganarse la confianza, ¿qué va a pasar a medida que los algoritmos de inteligencia artificial se vuelvan expertos en leer nuestras emociones en tiempo real? Uf, me da escalofríos pensarlo. Claro, imagínate. Detectan que navegas de madrugada buscando remedios para la soledad o soluciones para deudas médicas. Estamos a las puertas de una era de estafas hiperpersonalizadas. Donde la línea invisible de la manipulación la maneje una IA, claro. Exacto. Capaz de generar la historia perfecta, con el tono de voz exacto, diseñada a medida para sortear tus defensas racionales de forma casi indetectable para el cerebro humano. Es una perspectiva, desde luego, aterradora, que subraya la urgencia de mantener la guardia altísima y de nunca entregar nuestra confianza ciegamente. Pues con este pensamiento final cerramos nuestra exploración de hoy. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando la información que reciben y a no bajar la guardia. Hasta el próximo análisis a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.